Grupo Bancolombia presenta Recomendaciones de Inversión segundo semestre de 2018. Gracias por conectarse con nosotros. El Grupo Bancolombia les da la bienvenida a esta charla virtual en vivo y en directo donde hablaremos sobre las estrategias de inversión en renta variable para el segundo semestre del 2018. Juan Felipe, Jairo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sus preguntas son muy importantes para nosotros. Pueden hacerlas a través del chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Entremos en materia. Hemos dividido esta charla en 3 segmentos. En el primer segmento hablaremos sobre la perspectiva del mercado internacional. En el segundo segmento hablaremos del contexto del mercado nacional y en el tercer segmento hablaremos de las estrategias y recomendaciones de inversión en renta variable que tenemos para ustedes para la segunda mitad del año. Comencemos entonces con nuestro primer segmento. Bueno, señores, ¿cómo fue ese camino? Y hablando precisamente ahorita de mundial, estamos en modo mundial, ¿cómo fue ese camino preparatorio en el primer semestre del año de cara a lo que se nos viene de aquí en adelante? Perfecto, Mafe. En la imagen entonces, y siguiendo lo que mencionabas del camino del mercado previo a la Copa del Mundo, ilustramos en la parte superior diferentes momentos de mercado y en la parte de abajo el desempeño del índice de acciones globales para en la parte derecha consolidar el desempeño de diferentes mercados, particularmente Europa, Estados Unidos, Asia emergente, Japón y LATAM. Entonces en enero tuvimos un inicio de año supremamente positivo para las acciones globales, con el índice de acciones avanzando el 8%, una subida liderada principalmente por Estados Unidos, que tuvo un desempeño supremamente fuerte durante el primer mes del año. Luego tuvimos durante febrero y marzo una corrección muy pronunciada en el mercado, a tal punto de que el índice borró todas las ganancias que había anotado previamente en enero, corrección generada principalmente por la aparición de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que sembraron dudas respecto al crecimiento económico global, lo que finalmente desencadenó en una corrección del índice del 10% y un aumento significativo de la volatilidad, luego de un periodo inusualmente largo de baja volatilidad. En abril tuvimos el inicio de la temporada de reportes corporativos. La temporada arrojó números bien favorables para las empresas, tanto en el rubro de ventas como de ganancias. En Estados Unidos la temporada fue muy positiva, lo que le dio un soporte al mercado muy importante luego de esa volatilidad que se generó durante el primer trimestre. Finalmente en mayo aparecieron tensiones geopolíticas, particularmente aquellas asociadas a Estados Unidos, a Irán, que llevaron al petróleo a alcanzar casi los $71 por barril para la referencia WTI. Paralelamente el mercado de acciones presentaba una tímida recuperación a tal punto de anotar los retornos que se pueden apreciar en el cuadro de la parte inferior derecha, con Estados Unidos presentando un retorno cercano al 2%, Europa del 1%, Asia una pequeña corrección de 50 puntos básicos, Europa de 90 y el gran perdedor durante esta primera mitad del año, LATAM, con un desempeño negativo de casi el 8%. Y entiendo pues que hoy un mercado que nuevamente nos muestra alzas y un petróleo cerca de los $65. Jairo, ¿nos quisieras contar un poquito más sobre petróleo? ¿Cuál es el contexto del precio del crudo para la segunda mitad? Sí, Mafe, yo lo que te diría es que durante el primer trimestre tuvimos 2 noticias que marcaron el tema del precio del petróleo. El primero fueron las sanciones que Estados Unidos puso a Irán. Eso generó una expectativa de una contracción en la oferta de la producción de Irán de cerca de 2 millones de barriles, y eso hizo básicamente potenciar el precio del WTI al alza. Sin embargo, después de eso, tanto Rusia como Arabia Saudita hablaron de que en la próxima reunión que tengan en la OPEP, posiblemente entre estos 2 países puedan entrar a compensar esa menor producción que tendría Irán, adicional a la menor producción que se está presentando por Venezuela, por todo el caos pues, que se está presentando en este vecino país. Entonces, digamos que la primera noticia impulsó fuertemente el precio del petróleo, lo que favoreció en su momento las compañías y el mercado colombiano, pero después con la noticia de Arabia Saudita, digamos que esas expectativas se desinflaron y eso hizo que el precio del petróleo volviera a se ubicar alrededor de 64, 65 dólares por barril, que es lo que nosotros creemos se debería mantener en un escenario estable para el segundo semestre del año. ¿Algo para referir con respecto pues al desempeño de los mercados que ustedes quieran Yo sí comentar? quisiera resaltar algo, Mafe, y es
Si ustedes ven en la diapositiva o en la pantalla, el retorno de la TAM o el retorno de América Latina fue lo más negativo de todos, cayendo el 7.5%. Gran parte de eso obedece al tema político que está viviendo la región, con elecciones en México, con elecciones en Brasil y con elecciones en Perú. En Colombia, perdón. Esos tres eventos están generando mucha incertidumbre porque la mayor parte de estos eventos se va a dar en el segundo semestre del año. Colombia tenemos el evento ahora a mediados, finales de junio, entonces eso ha generado mucha volatilidad y por eso es que se ha generado una salida de capitales de mercados emergentes, principalmente de América Latina, y eso ha jalonado a la baja el precio de los índices. Bueno, recordando el Mundial del 2014, pasamos muy bien ese mundial, realmente fue algo divertido. Les hago una pregunta y es: 2018 Rusia, 2018 ¿será igual de atractivo a los mundiales anteriores? ¿Qué estamos viendo actualmente? ¿Estamos esperando volatilidad? ¿Qué me pueden decir ustedes del mercado de aquí en adelante? Perfecto, en la imagen están 4 puntos que quisiéramos compartir con ustedes. El primero tiene que ver con que el crecimiento económico global continúa consolidándose. La tabla superior izquierda muestra diferentes indicadores macroeconómicos para las principales economías. Hablamos de Estados Unidos, Europa, Japón, Brasil y China, y diferentes métricas de desempeño macroeconómico como el PIB, el PMI manufacturero, confianza del consumidor, que son estos dos últimos indicadores líderes, inflación y tasa de desempleo, todas estas variables desde el 2010. Básicamente lo que vemos es que la economía global continúa su curso, continúa afianzándose, sin ser un crecimiento espectacular ni mucho menos, pero sí un crecimiento en torno al 3.4% según el último informe del Fondo Monetario Internacional. El segundo punto importante acá, para poner en contexto el desempeño de las acciones globales, tiene que ver con el múltiplo que actualmente presenta el mercado de renta variable global, en el que claramente el múltiplo actual que presenta el mercado está bien por encima de lo observado en términos de la media histórica, o por lo menos desde los últimos 15 años. El tercer punto es, resaltamos el desempeño año calendario de las acciones globales desde el 2013, y básicamente en el 2018 lo que vemos es un retorno positivo. Tenemos una expectativa de un retorno positivo para las acciones globales, pero ciertamente sería un retorno mucho más acotado que el observado en años anteriores, en donde en el caso, por ejemplo, 2013, 2014 y 2015 con retornos cercanos al 30%. Entonces esa combinación, digamos, de múltiplos elevados y una economía que continúa expandiéndose a un buen ritmo nos invita a pensar en un desempeño positivo para los activos de riesgo, pero digamos con un retorno más acotado que lo que se observó en años anteriores. O sea, no tendríamos el mismo desempeño del mundial pasado, pero sería un desempeño favorable en tu punto de vista. De acuerdo. Muy bien. Hablemos precisamente de sus favoritos internacionales. Igual que al mundial, pues tenemos diferentes selecciones. Ustedes hacen un análisis profundo de esos mercados donde ven valor y donde creen pues que habría un desempeño significativo. ¿Cuáles son esas regiones donde ven las mayores oportunidades y cuáles regiones tienen el balance de riesgos mucho más favorable en este caso? Perfecto, entonces a propósito de la Copa del Mundo quisimos generar una serie de llaves y de emparejamientos que nos permitan llegar a aquellas regiones en las que, como mencionabas, identificamos el balance de riesgos más atractivo y en donde vemos las mayores oportunidades desde un punto de vista de perfil de riesgo-retorno. Entonces quisimos generar una serie de enfrentamientos en los que se incluían los mercados de frontera, Europa emergente, Asia emergente, LATAM desde el lado izquierdo. En la parte de la derecha teníamos dentro del mundo desarrollado Europa, Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Generamos cada uno de los enfrentamientos y luego de considerar diferentes variables macroeconómicas, valoraciones, potenciales de retorno, riesgos asociados y demás, llegábamos a finalmente las dos regiones donde vemos las mayores oportunidades, Asia emergente y Europa. Particularmente por el lado de Europa vemos unos fundamentales macroeconómicos que continúan siendo muy robustos y que presentan una tendencia positiva. Indicadores líderes continúan sugiriendo que la expansión económica continúa su curso y que, a diferencia de lo que se observa en Estados Unidos, la expansión económica está en una etapa mucho más temprana que la que se está presentando en este momento en Estados Unidos, donde ciertamente el ciclo económico está en un momento mucho más
maduro. Por otro punto, identificamos un retorno por dividendo atractivo, que en un mundo pues de bajas tasas de interés definitivamente pensamos que esto es un atributo importante y que creemos que será algo determinante para el desempeño de la renta variable en Europa. En Asia vemos un crecimiento económico también alto, con pocas presiones inflacionarias. Es la región que más nos gusta dentro del mundo emergente, y también vemos valoraciones relativas atractivas. Pasando ya al mundo desarrollado, en Japón tenemos una postura neutral. Vemos un mercado que presenta unas valoraciones atractivas, pero es un mercado altamente dependiente de la moneda, y también digamos una economía que presenta unos problemas estructurales que no serán resueltos en el corto plazo, ya que son problemas, digamos, asociados a la pirámide poblacional, el crecimiento de la fuerza laboral. Las parejas en Japón cada vez quieren tener menos hijos, y en ese sentido esto supone, digamos, unos retos muy importantes para la economía japonesa en el largo plazo, y tomamos una postura mucho más neutral en Japón. En Estados Unidos vemos un mercado que presenta unos múltiplos bien por encima de sus pares desarrollados. Sin embargo, pues hay un factor importante que invita a que el mercado puede tener un desempeño positivo, y es aquel relacionado a la reforma tributaria en Estados Unidos, la reciente reforma tributaria, que le podría continuar dando un soporte al mercado. Preferimos tener una exposición más selectiva a través del sector financiero, salud e industrial, los tres sectores donde vemos un potencial de retorno interesante, en la medida que son, en el caso del sector industrial y financiero, sectores cíclicos que acompañan muy bien el ciclo económico que está en este momento dándose en Estados Unidos. Y finalmente en la TAM tenemos una postura negativa. La región ha sido la gran perdedora del primer semestre, como lo veíamos ahora, con un retorno negativo del 8%. Creemos que el balance de riesgo no es tan atractivo en la TAM. Hablamos de la TAM en términos agregados. Hay mucha incertidumbre asociada a procesos electorales, particularmente en julio tenemos elecciones en México y en octubre en Brasil, con la posibilidad de que partidos de izquierda, según los últimos sondeos, digamos, puedan tener alguna victoria, lo que en definitiva representa una fuente de incertidumbre grande para la TAM. Bueno, algo que quieras tú agregar, y antes que les haga una pregunta adicional precisamente sobre Estados Unidos y los recientes datos que estamos viendo, desempleo en mínimos, acciones en máximos. ¿Quieres añadir algo ahí, Jairo? Sí, Mafe, yo quisiera agregar sobre los dos, digamos que las dos regiones recomendadas. Hay dos riesgos importantes que de todas formas es bueno tenerlos presentes. En el caso de Europa, un tema político, como todos sabemos, ya en España ganó el Partido Socialista, en Italia también se tuvo casi 3 semanas, 4 semanas sin presidente, sin que se pudieran llegar a un acuerdo. Eso genera ciertas volatilidades al interior del mercado, que hay que revisar bien qué políticas nuevas se van a tomar para fortalecer ese desempeño de la industria. En el caso de Asia emergente, principalmente China, es mirar cómo va a terminar este tire y afloje entre Estados Unidos y China, que uno le pone restricciones, el otro responde con más restricciones, y eso de una forma u otra podría afectar el desempeño económico global, porque estamos hablando de las dos potencias que podrían jalonar. Entonces son dos riesgos que hay que tener presentes, pero que de todas formas creemos que en el corto plazo van a seguir siendo los mercados con mayor fuerza y con mayor potencial de valorización. Frente a lo que es el de Estados Unidos, digamos que esos buenos datos macroeconómicos, con las señales de que el desempleo está en mínimos, que el crecimiento económico va, digamos, que de una forma sostenida y positiva, que la inflación está controlada, eso ha ayudado, adicional a las reformas que ha tomado el presidente Donald Trump, que en una forma u otra le han, digamos, que favorecido bastante las utilidades de las compañías. Eso ha permitido que el mercado de acciones mantenga esa tendencia alcista. Lo que pasa es que cada vez parece un nivel más alto y cada vez es más riesgoso entrar a tomar posiciones en estos niveles, porque ya se encuentran en máximos históricos. Entonces, comparando Estados Unidos con otros mercados como Europa y Asia emergente, creemos que los otros dos mercados se encuentran en unas posiciones mucho más atractivas para tomar valorización en el corto plazo. Antes que nos vayamos a preguntas, porque ya tenemos preguntas de la audiencia, ¿algún riesgo que van ustedes precisamente por la subida de tasas de interés, o ya está descontado en el mercado el impacto que esto pueda tener? Pues definitivamente, si la Fed en algún momento se ve forzada a subir tasas de interés más rápido de lo anticipado, se representa un riesgo muy importante no solamente para Estados Unidos, sino también para las economías emergentes.
El escenario base que nosotros tenemos son 3 subidas en el 2018, va una, nosotros creemos que el mercado está en este momento en la capacidad de digerir esa continuidad de la normalización de la política monetaria, siempre y cuando sea, digamos, no suponga una sorpresa muy grande para el mercado. Ajá. Bueno, quisiera compartir algunas de las preguntas que nos han llegado. Luis Alberto nos pregunta, ¿qué pasará con el petróleo frente a la actitud proteccionista de los Estados Unidos al incrementar los aranceles a productos de China, Canadá, México, Colombia, etcétera, en especial el acero y sus derivados? ¿Quién quisiera responder? Mafe, a ver, yo diría que digamos que el impacto de esa política de Estados Unidos principalmente contra la potencia del mundo que es China, va a ser un impacto más de mediano y largo plazo, en el sentido de que eso podría afectar un poco el desempeño económico del mundo. Si ese desempeño económico de la economía global, si estamos hablando de un PIB de la economía global, crece menos que lo que se está estimando, eso podría generar una menor demanda por parte de petróleo, porque va a haber una menor producción industrial, digámoslo así, y eso podría generar que el precio del petróleo se estabilizara y que esa presión alcista que se está viendo en los últimos 3 o 4 meses se disminuya un poco. Pero el impacto va a ser más de largo plazo, porque todavía falta ver qué retaliaciones pueda tomar China o otros países en contra de Estados Unidos a raíz de ese tire de afloje. Ya está hablando Estados Unidos que no va a hacer, por ejemplo, un acuerdo con México y Canadá al mismo tiempo, sino que estaría buscando un acuerdo independiente con Canadá, un acuerdo independiente con México. Entonces, hasta no ver bien cuál va a ser digamos, el proyecto final, es difícil tener la expectativa. Pero si se mantienen las restricciones, la expectativa sí es de un menor crecimiento económico global, y eso podría bajar la presión alcista en precios del petróleo. Albeiro Arias nos pregunta qué impacto tendría el encuentro Trump-Norcorea en las relaciones Estados Unidos-China y la geopolítica global. Pues, Mafe, en ese sentido yo creo que ahí lo que podría pasar es una disminución sustancial de la incertidumbre geopolítica, porque uno de los grandes riesgos que vimos durante gran parte del 2016 y todo 2017 eran las pruebas recurrentes y constantes que hacía Corea del Norte con sus misiles balísticos, que de una forma u otra estaban amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, si de ese encuentro se logra llegar a una conciliación de un desarme nuclear de esa península de Corea, eso podría ayudar a que ese riesgo geopolítico se disminuya, y eso podría, digamos, que verse favorecido activos con mayor apetito de riesgo. Ok, por el momento no tenemos más preguntas. Los invito a que vayamos a una corta pausa, no se desconecten. En nuestro siguiente segmento trataremos sobre el contexto internacional. Muchas gracias. ¿Dónde está el futuro? ¿Aquí? Creemos que acá, en el conocimiento. Por eso nació Capital Inteligente, una plataforma que pone tendencias, datos, análisis, hallazgos de valor en las manos de los empresarios, que los convierten en decisiones capaces de transformar una empresa, un sector, un país. Capital Inteligente vive en diferentes medios: sitio web, redes sociales, audios, experiencias. Es una plataforma que está en lo digital y fuera de él, para que el conocimiento generado por un equipo editorial especializado pueda ser usado para detectar oportunidades y proponer un mejor futuro. Están invitados a leernos, oírnos, consultarnos, seguirnos. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Continuamos en vivo y en directo desde esta charla virtual del Grupo Bancolombia sobre estrategias de inversión en renta variable para el segundo semestre del 2018. Les recordamos a las personas que están conectadas que pueden transmitirnos sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Comenzamos entonces nuestro segundo segmento, en donde nos vamos a enfocar en las expectativas del mercado nacional. Qué pena referir internacional, pero es el mercado nacional. Rápidamente, Jairo, ¿cómo ha sido el camino previo a la Copa del Mundo para el mercado local? Cuéntanos un poco. Bueno, Mafe, yo diría que el primer trimestre, digamos que este primer semestre del año para el mercado Colcap para el mercado de acciones colombiano fue bastante volátil. Como lo pueden ver en la pantalla, en la gráfica inferior se muestra el comportamiento del índice Colcap de los primeros, digamos que desde el principio del año hasta la fecha. Si ustedes observan, digamos que el primer mes del año, que fue enero, fue el mes de mayor valorización. En ese mes tuvimos dos noticias importantes. Yo resaltaría la emisión de acciones de Celsia, que reactivó el mercado accionario colombiano, y segundo, una muy buena noticia en las reservas de Ecopetrol, que eso favoreció
el precio de Ecopetrol, que tiene una alta participación dentro del índice Colcap. Luego, en el mes de febrero y en el mes de marzo, el comportamiento fue negativo, el comportamiento fue a la baja, porque ahí se empezó a mostrar todas las decisiones de Estados Unidos contra China, de China contra Estados Unidos, también la decisión de Estados Unidos de parar de una forma u otra o de volver a restringir estas sanciones contra Irán. Entonces eso afectó la expectativa de la incertidumbre. Fuera de eso, recuerden que tuvimos un escenario político parlamentario en Colombia en el mes de marzo. Todavía había mucha volatilidad frente a ese escenario político. Después de esto se vino la expectativa de la primera vuelta presidencial, que también generó mucha volatilidad, y eso afectó el desempeño durante los meses de febrero y de marzo. Luego, en el mes de abril, nuevamente, digamos que el repunte en el precio del petróleo favoreció sustancialmente la acción de Ecopetrol, y eso también ayudó a que el comportamiento del índice tuviera un buen desempeño. Adicional a esto, tuvimos también una disminución en las bajas, una disminución en las tasas del Banco de la República, que continuó con su política su política monetaria expansiva, que eso genera expectativas positivas de mediano y de largo plazo para el desempeño económico. Entonces, yo resumiría diciendo, es un primer semestre bastante volátil, mucho tema político de incertidumbre en el mercado local, que esperamos que para el segundo semestre no se presente. Sin embargo, cuando uno mira el desempeño del mercado colombiano versus otras bolsas de la región, Colombia tuvo un desempeño que uno podría decir estuvo bastante satisfactorio. Chile presentó un retorno negativo, México presentó un retorno negativo, Brasil estuvo levemente por encima de Colombia, pero digamos que el desempeño del Colcap como tal fue bastante, digamos que aceptable dentro de la región. Si hablamos un poquito de flujos que hemos visto precisamente en esta primera mitad del año. Pues a ver, en el mercado accionario, los extranjeros en el primer semestre se han presentado una tendencia a sacar un poco de flujos del mercado local. No ha sido, en el mercado de renta variable específicamente, no ha sido algo muy fuerte, pero sí se ha visto que toda la incertidumbre política ha generado que los inversionistas internacionales, digamos, que tengan cautela a la hora de traer nuevamente sus recursos al mercado local, y eso esperamos, como le dije hace poco, que se presente un cambio significativo para el segundo semestre una vez el tema político se desaparezca. ¿Algún efecto por temas de índices también, de rebalanceos de índices o no? Sí, hubo rebalanceo del Colcap, y también hay una expectativa, principalmente ahora para el mes de junio, de un rebalanceo en el índice, de un cambio en la estructura del índice MSCI, en donde se puede presentar digamos que un impacto negativo para las acciones preferenciales versus las acciones ordinarias. Sin embargo, es un tema que está todavía en consulta, que a finales de este mes se debería conocer el resultado final de la consulta, y ahí podríamos tener un panorama mucho más claro de si se van a afectar o no aquellas compañías que tengan acciones preferenciales en el mercado. Por las obras de infraestructura, Jairo, y qué pena que te lo pregunte nuevamente, porque vi que ustedes refirieron también los impactos precisamente de obras de infraestructura, la situación que tuvimos en Chirajara, lo que está sucediendo con Hidroituango. ¿Ven ustedes que eso pudo haber afectado en algún caso a algunas de las compañías pues, que están relacionadas con infraestructura? Sí, Mafe, yo creería que sí. Digamos que Colombia es un país en donde la infraestructura es bastante precaria, por así decirlo, y necesitamos un salto y una inversión muy fuerte en el tema de infraestructura, que es lo que se está tratando de hacer con todo el proyecto de cuarta generación de concesiones, adicional a otras obras adicionales de aeropuertos, de presas, de vías férreas, que todo en su conjunto va a mejorar la competitividad del país. En el primer semestre se conocieron algunas noticias que afectaron de una forma u otra esa perspectiva o ese sentimiento que tenían hacia el sector de infraestructura. Uno de ellos fue la caída del puente Chirajara, en donde una de las principales compañías del mercado de acciones colombiano, que es Corfi Colombiana, tiene participación, y eso afectó lógicamente el impacto, o tuvo un impacto negativo en el desempeño de esta acción en el mercado. Después se vino el tema de Hidroituango, que todavía es un problema que está latente, es un problema que toda Colombia está con sus ojos pendientes de cuál va a ser la solución de este tema de infraestructura bastante complejo, y ahí hay una compañía que no es tan grande, que es Corfi, que es Econconcreto, que está siendo la constructora de este proyecto. Pero digamos que el tema va más allá de los dos proyectos. El tema va a que este es un proyecto que Colombia necesita para poder mejorar su crecimiento potencial futuro, para poder generar confianza inversionista, para poder generar competitividad en las compañías. Entonces, si este tema digamos que de un pensamiento negativo, de desconfianza se mantiene, eso podría afectar el desempeño final de este sector, que es un tema principal para poder tener un crecimiento económico positivo. Conectemos eso precisamente con lo que estamos esperando para el segundo semestre,
Cuéntanos un poquito, esta mitad de año, hablamos un poco de lo que pasó el semestre pasado, esta mitad de año en adelante, ¿cuál es la expectativa que tenemos? Bueno, nosotros en el Grupo Bancolombia creemos que el segundo semestre lógicamente va a ser mucho más constructivo que el primer semestre. Y digamos que esa perspectiva la basamos en 3 factores. El primero es que la incertidumbre política va a pasar y eso va a permitir que muchas compañías locales y muchas inversionistas internacionales también, que de pronto estaban posponiendo algunas de sus inversiones por el tema político, puedan volver a reactivar esa inversión, volver a reactivar esa creación de empleo, y eso favorezca el segundo semestre. El segundo factor es que la política monetaria expansiva que ha tenido el Banco de la República en los últimos 10 meses, diríamos, que ya debería empezar a impactar el bolsillo o el sector real de los colombianos, y eso también debería empezar a tener un impacto positivo en el consumo de las personas, de los hogares, y eso debería mejorar la confianza del consumidor, la confianza industrial, manteniendo una perspectiva positiva para el segundo semestre. Y lo tercero es que vemos un precio del petróleo estable en el segundo semestre del año, que también debería ayudar las finanzas del país y algunas compañías que están en el mercado de valores como Ecopetrol y Canacol, que deberían ver favorecidos el desempeño de sus resultados financieros. Ok, o sea, todas estas variables ves impactando resultados financieros de las compañías, aumento en consumo de hogares, y definitivamente incluso pues una perspectiva de crecimiento económico que se ha venido revisando al alza, que claramente está por debajo del promedio de los últimos años, pero es positiva. Exactamente, Mafe. Muy bien. Algo con respecto de pronto a Brasil, finalmente, que tiene el mayor peso pues en la economía latinoamericana, que nos pueda a nosotros llevar a algún lado a otro. Sí, Mafe, digamos que ahí se podría haber un riesgo en el mercado de América Latina, y es que, como tú lo dices, el mercado de Brasil es el mercado, digamos que para mostrar de América Latina, es el mercado más grande, es el mercado de acciones más relevante de la región, el que más flujos de inversión extranjera trae. Okay. Y Brasil, como Colombia, tiene elecciones políticas. El problema es que Brasil, la elección política es en el mes de octubre, si no me falla la memoria. Okay. O sea que nosotros en Colombia vamos a salir ahorita en junio, pero Brasil va a continuar 3 meses más en incertidumbre política. Ahora recientemente está Lula punteando las encuestas, pero está con un proceso de investigación en la cárcel. Entonces hay quienes dicen que se puede presentar estando en la cárcel, hay quienes dicen que no se puede presentar. Entonces esa incertidumbre ha generado que recientemente los flujos de Brasil, o sea, que el mercado brasileño tenga unos flujos de salida de mercados emergentes importantes, que algunos de ellos podrían llegar a Colombia. Entonces digamos que de una forma u otra podría ser negativo para la región, pero en un escenario macro, cuando uno mira América Latina como un solo mercado y uno mira que Brasil puede estar liderado por un tema otra vez centro-izquierda, México izquierda, digamos que el mercado chileno, que es un mercado que una economía que está creciendo pero muy estancada, digámoslo así, Colombia podría ser como la niña bonita para mostrar que pueda traer parte de esos flujos. Pero entonces se convierte en un tema de volatilidad. Bueno, entonces vámonos al Colcap. ¿Y cuál es la expectativa que tenemos nosotros, Juan Felipe, sobre el Colcap para el resto del año? Sí, Mafe, para el Colcap tenemos una expectativa de 1.650 puntos. A este número llegamos a través de 3 modelos, un modelo de sentimiento fundamental y relativo. El número que estiramos para cada uno de estos modelos lo detallamos allí en la imagen. Con el modelo fundamental, un número de 1.686 puntos que da un retorno para el año completo del 11%. Este modelo básicamente parte de la premisa que los activos alcanzan su valor fundamental, liberan todo el valor fundamental, tomamos los precios objetivo de investigaciones económicas, y para aquellos activos que investigaciones económicas no tienen un precio objetivo, tomamos el consenso de Bloomberg. A partir de allí, luego de considerar cada una de las ponderaciones de las especies dentro del índice, llegamos a un valor de 1.686 puntos en el modelo fundamental. El otro punto del modelo es el modelo relativo, que básicamente busca relacionar el múltiplo del mercado con la expectativa de crecimiento en ganancias. Nos da un valor de 1.639 puntos para un retorno el año completo del 8% y más o menos del 6% desde el nivel actual. El otro punto del modelo que tenemos es el de sentimiento, que es, digamos, el de mayor carácter cualitativo, si se quiere, y es un modelo en el que encuestamos a diferentes personas del equipo de investigaciones económicas, de la mesa de acciones, de la posición propia del Grupo Bancolombia, de Asset Management, para finalmente llegar a un número que sale del promedio
de cada una de las respuestas que dan los encuestados. Tenemos un peso igual para cada uno de los modelos, sí, el 33% para cada uno de ellos, para finalmente llegar a este número de 1.650 puntos para el Colcap para cierre de año. Bueno, eso es muy positivo, pero ¿cuáles son los riesgos que nos podrían alejar de esa expectativa? Sí, hay unos riesgos asociados. En la siguiente diapositiva tenemos allí un balance de riesgos para el Colcap. Básicamente creemos que las tensiones geopolíticas internacionales definitivamente suponen un riesgo importante, no solamente para el mercado global, sino naturalmente también para Colombia. Las tensiones entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos e Irán, definitivamente con su naturaleza bien impredecible representan un riesgo muy importante para los mercados emergentes. El otro punto que vemos es el escaso potencial fundamental en algunos activos, particularmente en el sector financiero, que es un sector que representa una parte muy importante del índice. Y el otro punto negativo que vemos y que puede hacer contrapeso contra los puntos positivos que detallamos en la parte de la izquierda de la diapositiva tiene que ver con la incertidumbre asociada al proceder en el gobierno corporativo de algunas compañías, como es el caso de CLH, con Concreto y demás. Claramente el gobierno corporativo viene ganando mayor relevancia para los inversionistas, y en caso tal de que, digamos, se vea un deterioro o unas dudas muy marcadas respecto al gobierno corporativo, definitivamente esto representa un riesgo muy importante para el mercado. Jairo, si quisiéramos definir el escenario ideal en términos macroeconómicos para el desempeño del mercado de renta variable, ¿cuál sería ese escenario? Mafe, yo diría lo siguiente: en la diapositiva que ustedes pueden ver en pantalla, yo me enfocaría en 4 puntos principales, que es donde creemos que está lo crítico para el segundo semestre, o que sería lo ideal para el segundo semestre del año. Lo primero es el sector petrolero como arquero, en el sentido de que el precio del petróleo es el que nos va a permitir tener una buena defensa si el precio se mantiene alto, o si el precio baja nuevamente nos pondrá en debilidad para que nos puedan marcar goles a la economía colombiana. Por eso lo ponemos como un factor clave. El otro factor clave es la ejecución de obras de infraestructura, que lo tenemos como delantero, en el sentido de que es, digamos que ese sector que puede permitir que el crecimiento económico de Colombia esté por encima de su potencial actual, que puede generar una mejor competitividad en las compañías para que podamos ser más eficientes y ser más atractivas para la inversión local y extranjera. Y ese sería un factor clave también para tener en cuenta. El tercer factor clave son los laterales, que es la recuperación de la confianza de los consumidores y la reactivación de la industria del comercio, porque son 2 factores que creemos que para el segundo semestre del año, en el primer semestre se han empezado a mostrar esas tendencias. El consumidor colombiano ha empezado a gastar un poco más, a pesar de la incertidumbre política. Ya la disminución de las tasas del Banco de la República empieza a afectar positivamente el desempeño de la digamos que del consumo de los hogares y también de la industria, y eso favorece el segundo semestre del año. Entonces, digamos, yo me enfocaría en esos 4 factores principales: petróleo, infraestructura, confianza del consumidor y la industria, para que sea un escenario ideal para un desempeño positivo del segundo semestre. Muy bien, tenemos 2 preguntas. Una tiene que ver, bueno, tenemos más preguntas. Ana María nos pregunta, en los últimos años hemos visto cómo la liquidez del mercado ha disminuido paulatinamente. ¿Cómo ven ustedes esto y qué se podría hacer para mejorar el mercado local? Bueno, yo le diría a Ana María que eso es una realidad. A pesar de que de pronto el volumen promedio no ha bajado mucho, lo que sí se está viendo son mucho más cruces entre grandes inversionistas, y eso ha generado que la persona natural, que era quien hace 10 años le daba la liquidez al mercado local, disminuya. En estos momentos, de los flujos promedios diarios de negociación, uno podría decir que entre extranjeros y fondos de pensiones pueden manejar cerca del 50%, un poco más del 50% de los flujos diarios de negociación. Entonces eso hace que el mercado se vuelva un poco más seco. ¿Qué esperamos nosotros que pase? Lo primero es que la reactivación económica podría traer nuevos emisores al mercado. Ya pasó en el primer semestre con la emisión de Celsia. En el segundo semestre se esperaría una emisión de una nueva compañía listada, que es Coltel, de la que ya se ha hablado digamos que en diferentes ocasiones, y esperaríamos que eso pueda empezar a reactivar digamos que ese interés de la persona natural por el mercado de acciones colombiano. Pero lo que dice Ana María es una realidad, es un tema que se ha hablado con la bolsa, y esperamos que la bolsa tome medidas al respecto. Muy bien. Naturalmente no todo el mundo entiende de qué se trata esto de las consultas del MSCI
Luis Alberto nos pregunta si podríamos extender o ampliar un poquito más lo que sucede ahí. No sé, Juan Felipe, si quieras explicarlo. Sí, por supuesto. La consulta que está haciendo MSCI es que la posibilidad de incluir dentro del cálculo de la ponderación de las acciones dentro de los índices como factor el derecho a voto. Actualmente en el cálculo de las ponderaciones solamente se tiene en cuenta la liquidez y la capitalización bursátil ajustada, o más conocida como flotante. Lo que están buscando es tener en cuenta el derecho a voto a la hora de asignar esas ponderaciones de las especies dentro de los índices y de cierta forma, digamos, buscar subsanar esas inequidades que se presentan dentro de la estructura de capital de las empresas que tienen compañías con acciones ordinarias y acciones preferenciales. Entonces la consulta terminó el 31 de mayo, la hicieron a inversionistas institucionales, que son los grandes jugadores del mercado, y los resultados se conocerían antes del 20 de junio. Nosotros creemos que la consulta finalmente va a ser aprobada y se va a empezar a considerar el derecho a voto como uno de los factores dentro del cálculo de la ponderación de las acciones dentro de los índices. Pero la implementación igual tardaría, entiendo que sería en unos años hacia adelante, ¿o no? De acuerdo, sería un proceso que tomaría 3 años y sería buscando hacerlo de la forma menos disruptiva, si se quiere, buscando que sea un proceso que tome cerca de 3 años para hacer los ajustes pertinentes. Hace poco, y no nos podemos extender mucho, revisamos precisamente el impacto que podría tener y encontramos que no necesariamente es únicamente para Colombia. Hay muchos países que tienen listadas acciones también en esta modalidad y el efecto pues no sería únicamente para Colombia. ¿Algo que queramos referir al respecto? Lo que mencionas, ese ajuste tendría impacto en diferentes mercados. En Brasil, digamos, hay un impacto también muy grande que habría unos flujos muy importantes. Lo que pasa es que dada el tamaño y la profundidad del mercado en Brasil, el impacto es muy diferente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, también hay compañías que tienen diferentes estructuras de acciones con derecho a voto. Caso, por ejemplo, de Google, en el que una acción da 10 votos, el otro tipo de acción da 1 voto. Entonces, digamos que el impacto no solamente es algo en Colombia, sino que es una metodología que tiene un impacto, digamos, en términos generales en las bolsas en el mundo. Y no sé si alcanzamos a responder la última pregunta, efecto que tengamos ya claro sobre la situación de Hidroituango en el sector financiero colombiano, o estamos en revisión. Mafe, en este momento estamos en revisión porque el tema de Hidroituango es un tema que va más allá de los constructores o de la deuda que puedan tener específicamente con el proyecto Hidroituango. Va también a los sponsors del proyecto, qué riesgos puedan traer esos sponsors en el caso de PM, en el caso del municipio de Medellín, de la gobernación de Antioquia. Entonces es un tema que es mucho más complejo, que abarca muchos más temas y ahí tenemos que entrar a revisar con más detalle. Muy bien, nos vamos a una corta pausa. A continuación hablaremos de las recomendaciones de inversión en renta variable para el segundo semestre del 2018. Continúen conectados con nosotros. Continuamos en vivo y en directo en esta charla virtual de estrategias de inversión en renta variable para el segundo semestre del 2018. Empezamos nuestro tercer y último segmento en donde vamos a hablar de las recomendaciones de inversión en renta variable para el segundo semestre del 2018. Señores, después de hablar del mercado internacional, del mercado local, ¿qué está recomendando Grupo Bancolombia para el segundo semestre en renta variable en el 2018? Bueno, Mafe, nosotros para este segundo semestre, al igual que lo hemos hecho desde el año 2015, utilizamos nuestra metodología habitual que se basa en 6 variables principales: una variable macroeconómica, una variable que tiene en cuenta la liquidez del activo, el endeudamiento del activo como medida de riesgo, el potencial de valorización fundamental para meterle la expectativa del equipo de investigaciones económicas en rentabilidad del activo, una variable de potencial de crecimiento en utilidades para tratar de meter algo de mercado y de momentum de las acciones, y un feeling de los analistas del equipo de investigaciones y del equipo de estructuración y estrategia de negocios para tratar de, con esas 6 variables, recopilar cuáles serían las de mejor desempeño del segundo semestre del año. En la diapositiva ustedes van a encontrar también una especie de cuadrangular que quisimos montar entre las diferentes... Muy creativo, por cierto. Sí, entre las diferentes compañías que tenemos bajo cobertura. Es importante tener en cuenta
que esto es lo que hoy en día cubre el Grupo Bancolombia. Esperamos que para el primer semestre del próximo año tengamos un par de compañías adicionales que mostrarles, pero aquí lo que quisimos mostrar fue las compañías que tenemos bajo cobertura y cómo se va, digamos que acotando esa muestra de compañías para cuáles van a ser las compañías recomendadas. Realmente las 5 compañías que estamos recomendando en este momento son Cementos Argos, Grupo Éxito, Grupo Argos, Canacol y Grupo Nutresa. Ustedes se preguntarán por qué Cemex Latam Holdings, que aparece de tercera en la pantalla, no la estamos recomendando. No la estamos recomendando por un tema de volatilidad. Recuerden que hace más o menos unos 2 o 3 meses nosotros la teníamos como activo recomendado en el portafolio del primer semestre del año, pero a raíz de la demanda que se presentó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la matriz de Cemex Latam Holdings, que es Cemex S.A.B. de México, decidimos sacarla porque la volatilidad y el riesgo del activo en estos momentos, con las investigaciones en Colombia, con las investigaciones en la matriz en Estados Unidos, generan que no sea un activo para un inversionista normal o promedio Colombia. Entonces es un activo para inversionistas con un perfil de riesgo bastante agresivo y por ende decidimos no tenerla en cuenta dentro de este segundo semestre. Antes de que hablemos un poco de los porcentajes, pudimos compartir hace unas semanas espacio con algunos de los emisores de estas compañías. De esas charlas, ¿ustedes qué quisieran compartir con quien nos está acompañando esta tarde? Bueno, Mafe, yo diría lo siguiente. En Cementos Argos pensamos que el segundo semestre va a ser un semestre mucho más digamos que constructivo en términos de resultados financieros. Estados Unidos viene con un buen comportamiento, la demanda en Estados Unidos viene con un buen comportamiento. Todavía la demanda en Estados Unidos está por debajo de la capacidad instalada local y por ende el precio del cemento en Estados Unidos todavía podría presentar una buena recuperación que favorezca los resultados financieros de la cementera en esta regional. Y en Colombia creemos que a pesar de todas las volatilidades que se han presentado, que les mencionamos anteriormente, el tema de cuarta generación de concesiones es una realidad, con 15 proyectos ya con cierre financiero, con más de 20 billones de pesos en inversiones aseguradas porque tienen los proyectos ya cierre financiero y están en inicios de construcción. Eso debería empezar a demandar un poco más digamos que el tema del cemento en Colombia y favorecer los resultados de la cementera. Entonces en este caso Cementos Argos es una compañía que estamos recomendando bastante. Y ahí recuerdo la referencia que hacían precisamente a la distribución de los puertos de embarque y cómo estaban geográficamente en Estados Unidos con diferentes proyectos bien interesantes. Exactamente, ellos tienen puertos en Houston, ellos tienen puertos en Florida y tienen puertos en las Carolinas, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Y eso les permite también importar cemento si es más favorable que producirlo internamente, lógicamente, y favorecer, digamos, que toda la producción de los proyectos de infraestructura. Recuerden que Cementos Argos hoy en día es la segunda concretera más grande de Estados Unidos y la cuarta cementera. O sea, la posición de Cementos en Estados Unidos hoy es una posición relevante y material, y eso la vuelve un activo bastante estratégico para un portafolio local colombiano. Y Estados Unidos, pues, como gran contribuyente en el ingreso y en la generación de vida también. Exacto. ¿Algo que quieran referir sobre Éxito? Mira, Mafe, sobre el Grupo Éxito, digamos que la recomendación nuestra obedece más al potencial de crecimiento de Brasil. El mercado brasilero, recuerden que vienen de una crisis económica de recesión del año 2014-2015, en donde ahora está empezando a recuperar los resultados financieros, la confianza del consumidor, la inflación está en niveles ya mucho más controlados y la tasa Selic, el Banco de la República, la ha bajado de forma sustancial. Eso está empezando a mostrar unos resultados en Brasil bastante positivos y por eso es que tanto las compañías Grupo Pão de Açúcar como Via Varejo, que son las dos filiales de Grupo Éxito en Brasil, han tenido rentabilidades superiores al 70% en los últimos 12-18 meses, mientras que el Éxito en Colombia se ha valorizado cerca de un 15 o un 20%. Entonces creemos que el Éxito está, digamos que rezagada versus ese comportamiento y por eso creemos que es un activo que debería tener un mejor resultado en el segundo semestre y un desempeño en el precio de la acción que sea acompañado por ese resultado financiero. Muy bien, sobre Éxito también veíamos pues toda su estrategia de diversificación, nos comentaban sobre las alianzas que están haciendo también con Rappi. Sí, en Colombia está pasando un fenómeno y es la expansión monumental de las tiendas Hard Discount, que es de Uno, Justo y Bueno y Jerónimo Martins. Esa expansión de esas tiendas le han robado participación a Grupo Éxito. ¿Qué está haciendo Grupo Éxito para enfrentarse? Lo primero son aliados Surtimax,
que es coger las tiendas de barrio, lo que se conocen como las mom and pop stores, y están buscando alianzas con ellos para que ellos les ayuden a vender los productos marca propia del éxito en contraprestación a una asesoría de una mejora en la distribución de la tienda para incrementar las ventas. Los segundos son las alianzas con Rappi para mejorar todo el tema de servicio de domicilios de las casas, que eso, digamos que hoy en día los millennials ya no quieren ir a mercar, ya todo lo quieren hacer por internet, y eso favorece, digamos que se están preparando para ese futuro que va a llegar en algún momento. Y también la expansión de las tiendas surtimayoristas, que es un formato que están trayendo de Brasil, es, hágase de cuenta, un macro, algo parecido a un macro, pero con una red de distribución mucho más potente que debería ayudar a surtir de productos baratos esas tiendas de barrio para que al mismo tiempo le hagan competencia a esas tiendas de descuento fuerte. Muy bien. ¿Algo que quieran comentar sobre Grupo Argos, Nutresa, Canacol? Bueno, mira, Grupo Argos la tenemos es por un tema de holding, de inversión y de diversificación. Grupo Argos es dueña de la mayor cementera, que es Cementos Argos, de una de las principales energéticas, que es Celsia, con una fuerte tema de innovación y de generación de energías limpias, principalmente energías térmicas. Es, digamos que la controlante de Odinsa, que es la compañía de infraestructura más grande del país, en donde hay un potencial de crecimiento enorme y donde creemos que hay un potencial, digamos que oculto, bastante importante en el precio de la acción. Entonces, en Grupo Argos, digamos que la diversificación que nos está entregando en un solo activo es lo que nos lleva a tenerla digamos que en los activos recomendados. En el caso de Canacol, es una compañía para un perfil de riesgo agresivo, reiteramos, para un inversionista profesional, para un inversionista que le guste el riesgo, que le guste la volatilidad. No es una acción para un inversionista promedio colombiano. En esta compañía nos gusta la estrategia hacia el gas, una estrategia hacia una, digamos que menor volatilidad, mucho más estabilidad en los flujos de caja futuros. Va casi que a duplicar la producción de gas en los próximos 12 meses, de los 12 meses, con la entrada de diferentes gasoductos, uno de ellos que le está construyendo Promigas. Entonces creemos que es un activo que puede dar unos resultados financieros crecientes, una generación de caja al alza, pero que es un activo con un perfil de riesgo importante. Y en el caso de Nutresa, es una compañía conservadora, una compañía con baja volatilidad, una compañía que uno diría es ideal para estructuras de portafolio, para coberturas de portafolio, que tiene un potencial de crecimiento importante y que la estamos recomendando sobre todo porque creemos que el segundo semestre, con la tendencia de la política monetaria expansiva en Colombia y con una recuperación del bolsillo de los colombianos, los resultados financieros deberían ser mucho mejores. Y me devuelvo a Canacol, el potencial de valorización al precio objetivo que ustedes tienen es casi del 60%. Exactamente. Okay. Y eso también te demuestra la volatilidad del activo, que es bastante riesgoso. Muy bien. Hablemos un poco de los porcentajes de esas recomendaciones y quisiera hacer como referencia a que las acciones que estamos señalando son las preferidas para el segundo semestre, no necesariamente son las otras acciones que no queremos en una estrategia, pero donde creemos que va a haber de pronto un despegue del potencial de valorización más rápido. ¿En qué porcentajes estamos nosotros haciendo recomendación para el segundo semestre sobre estas especies? Bueno, Mafe, nosotros quisimos desde el año 2016, si no me falla la memoria, para poder hacer un seguimiento a la recomendación, entrar a darles unos porcentajes que son escogidos de forma subjetiva. O sea, aquí no hay ninguna teoría de portafolios para escoger los porcentajes, sino que dentro del equipo de investigaciones económicas y del equipo de estructuración y estrategia de negocios, quisimos darle mayor peso a aquellas compañías que vemos más ranqueadas dentro del cálculo o la forma de escoger los activos. En este caso, Cementos Argos y Éxito quedarían con un 30% del portafolio cada una, Nutresa y Grupo Argos con un 15% cada una, y Canacol, por ser la compañía más riesgosa, independiente de que quedó mejor ranqueada que Grupo Nutresa, creemos que un 10% máximo del portafolio es lo ideal porque es el activo con mayor perfil de riesgo que tenemos. Si uno quisiera seguir este portafolio, lo que uno debería hacer es resetear precisamente esas posiciones y entrar a comprar en las participaciones que estamos sugiriendo en el equipo con esas ponderaciones. Exactamente. Hablemos un poco de ese desempeño, precisamente cómo nos ha ido con la recomendación. Bueno, Mafe, digamos que el desempeño del portafolio recomendado desde el primer semestre del 2015, cuando empezamos a lanzar la estrategia, ha sido bastante positivo. Desde el primer semestre del 2015 hasta la fecha, la rentabilidad del portafolio recomendado ha sido del 24% versus la rentabilidad del índice Colcap, que ha sido del 11.4%. O sea, le hemos sacado cerca de 1.200 puntos básicos de ventaja al índice Colcap.
Sin embargo, en el último semestre, que fue el primer semestre de este año 2018, el desempeño del portafolio sí estuvo bastante por debajo del desempeño del índice, como ustedes lo pueden ver en pantalla, en la tabla superior derecha, en donde perdimos cerca de 600 puntos básicos. Esta pérdida se dio por dos factores. Lo primero fue por una valorización importante de Bancolombia, que es el activo que más pesa dentro del índice, que nosotros no tenemos bajo cobertura, y lo segundo por Ecopetrol. Ecopetrol tuvo un desempeño que no estábamos esperando realmente. Nosotros estamos por debajo, o sea, ya nuestra expectativa de retorno potencial está por debajo. Incluso en este momento es negativo, la recomendación es de vender, o es de vender el activo. En este sentido, Ecopetrol también nos dejó, digamos que nos sacó de base, por así decirlo. El informe de reserva fue mucho mejor del que estábamos esperando, aunque todavía tenemos ciertas dudas versus el comportamiento de estas reservas, porque siguen siendo bastante bajas en comparación con la industria, pero la realidad es que sorprendió al mercado, fuera de que el incremento en el precio del petróleo pues favoreció los resultados. Y esos dos activos fueron los que generaron principalmente la salida, digamos que la distancia que nos tomó el Colcap en este último semestre del año. No podríamos negar que el peso de Ecopetrol en el Colcap también y la presencia de Ecopetrol con el ADR pues nos ayuda un poco en lo que tiene que ver con flujos extranjeros. La manera de llegar de los extranjeros a Colombia se facilita en las especies que tienen ADR. Exactamente, y de pronto Pipe me puede complementar, pero digamos que tanto Bancolombia como Ecopetrol, por ser los activos más líquidos, pues son los más apetecidos por inversionistas extranjeros. Bueno, y yo creo que por esa es la razón que hay en las definiciones de cuáles son las acciones que hacen parte de ese portafolio, una ponderación de liquidez, de temas macroeconómicos, de temas fundamentales y demás. Justo nos hacen una pregunta y quisiera referirla, porque nos preguntan precisamente por qué Celsia no está dentro de las finalistas en este semestre. La teníamos como una de nuestras acciones recomendadas. ¿Cuáles son las razones para que Celsia no esté? Mafe, yo diría que una son dos factores principales los que hacen que Celsia no esté dentro del portafolio recomendado. Lo primero es la liquidez del activo. Como esto es una recomendación para un periodo de tiempo mucho más corto, recuerden que esto es un portafolio que reseteamos cada 6 meses. Celsia es un activo que, a pesar de la emisión de acciones que se dio en el primer trimestre del año, que nuestra opinión fue una emisión a un precio muy atractivo, el potencial de valor fundamental es bastante bueno en Celsia. Nuestro precio objetivo está por encima de los 4.000 pesos. En este momento la acción está trabajando alrededor de 3.500, 3.600 pesos. O sea que el potencial es atractivo. Sin embargo, la liquidez y el potencial de crecimiento de las utilidades, digamos que es la que limita al activo y es lo que hace que no haga parte del Colcap, de los activos recomendados. Queremos aclarar algo, o sea, las compañías que no hacen parte de los activos recomendados no quiere decir que estemos recomendando venta. Y sino tenemos además un potencial de valorización que está definido por los informes que entonces, tenemos. Por ejemplo, en Celsia las recomendaciones de neutral, las recomendaciones de compra inicialmente, ahora las recomendaciones de neutral, porque el activo digamos que ha estado subiendo un poco, pero no quiere decir que los activos que no están en el portafolio recomendado sean venta. Simplemente estos 5 activos que estamos recomendando son los que creemos pueden tener el mejor desempeño en los próximos 6 meses, que es el periodo de tiempo de recomendación de este portafolio. No sé si con lo que explicaste ahorita queda respondida esta pregunta para María Eugenia, quien nos dice si es más recomendable comprar Grupo Argos que comprar individualmente Cementos Argos y Celsia. Finalmente pues tenemos el valor que generan las otras compañías que hacen parte del grupo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué le agregarías ahí? Lo que pasa es que, yo estoy de acuerdo con María Eugenia en el sentido de que en este momento Cementos Argos presenta un mayor potencial de valorización y la perspectiva de resultados financieros para el segundo semestre también es mejor por el desempeño económico en Colombia al segundo semestre y por Estados Unidos. Sin embargo, Grupo Argos nos entrega algo que no nos entrega Cementos Argos, y es la exposición a las obras de infraestructura. A través de Odinsa. Ahí, a través de Odinsa, creemos que hay un potencial muy atractivo de valor, de generación de valor, con todos los temas de corrupción que se han presentado en la región, a través de Camargo Correa en Brasil, o a través de Odebrecht en Brasil, Perú, Colombia inclusive. Creemos que hay un espacio muy importante para que llegue un nuevo jugador de mercado de la talla de un Grupo Argos, de la talla de un Odinsa, a tomar parte de estos proyectos o a que apalanque ese crecimiento en esos países que necesitan infraestructura igual que Colombia, para poder apalancar el crecimiento de la industria y el crecimiento de la compañía. Entonces, ese sector no lo encontramos en Cementos Argos. Cementos Argos va a ser el proveedor de la materia prima para esas obras que pueda construir Odinsa, pero Grupo Argos nos entrega en un solo activo una diversificación
muy atractiva y un potencial de crecimiento muy bueno por el lado de infraestructura. O sea, de corto y de largo plazo tendría mucho sentido estar en Grupo Argos. Exactamente. Y aún de largo plazo estar en Celsia y en Cementos, que finalmente también Cementos hace parte de lo que estamos viendo en el corto plazo. Exactamente. Ok. Bueno, Nicolás nos pregunta sobre Avianca. Nos dice, Avianca es una acción que pagará los mejores dividendos entre junio y septiembre del año en curso. ¿Qué opinan sobre esta acción? Aparte de la fusión con United Airlines, ¿qué podríamos referir? Bueno, Mafe, en el caso de Avianca diríamos lo siguiente. Lo primero es que es un activo para inversionistas con un perfil de riesgo agresivo, ¿cierto? No es una acción para cualquier tipo de inversionistas. Y en los próximos 6 meses se deberían presentar 2 decisiones importantes. La primera decisión es la potencial alianza comercial con United Airlines, una alianza en donde no está en juego ningún tipo de intercambio de acciones, sino más un acuerdo comercial para potenciar el crecimiento en ingresos de estas 2 compañías, en el caso de Avianca, para expandir toda la operación en Estados Unidos. Y el segundo tema es la posible integración con Avianca Brasil, que es una compañía que no hace parte de Avianca Holdings, pero que utiliza la marca Avianca y que le paga regalías a la compañía. Yo creo que ese segundo tema es el más importante, porque es un tema que el mercado lo tiene en vilo por un conflicto de interés que existe, teniendo en cuenta que la familia Fromovich o el grupo Synergy es tanto el dueño de Avianca Holdings como el dueño de Avianca Brasil. Frente a ese tema tendríamos que esperar a conocer la transacción, los múltiplos a los cuales se hace la transacción, para poder entrar a tomar una decisión si fue una transacción atractiva o no atractiva. Lo que te puedo decir es, para un inversionista con un perfil de riesgo agresivo, Avianca es una compañía que hoy en día tiene un potencial de valorización muy atractivo, y si ustedes observan en la diapositiva, quedó básicamente de sexta en las compañías que podríamos recomendar. O sea, para Nicolás está en nuestro top 6 finalmente Avianca, o sea que la podrías considerar para el segundo semestre. Definitivamente tenemos ya un resumen de lo que ustedes han dicho en el mercado nacional. La recomendación sería Semargos, Éxito, Grupo Argos, Canacol y Nutresa, y CLH para inversionistas altamente especulativos. Los dejo con ese resumen. Esas 5 son las acciones que nosotros estamos pensando que podrían tener mejor desempeño en el segundo semestre del 2018. No obstante, pues tenemos perspectivas positivas sobre más compañías en el largo plazo. Les agradecemos habernos acompañado esta tarde con las perspectivas y la estrategia de inversión en renta variable para el segundo semestre. Para el Grupo Bancolombia este espacio es muy importante, haber contado con sus preguntas también lo es. Nos encantó estar con ustedes, muchas gracias. Grupo Bancolombia presentó Recomendaciones de Inversión segundo semestre de 2018. Gracias por conectarse con nosotros.